Iniciativa polo asturiano nes Ondes. Bones collacies y collacios, aquí entama el programa radio de la Asociación Iniciativa polo Asturiano. Ao falamos toles elmanes na nuesa lingua e de la nuesa lingua asturiana. Esclaríavos que lle Iniciativa polo Asturiano. Iniciativa polo Asturiano lle unha asociación que traballa pola normalización del idioma asturiano e pol reconocimiento de los derechos lingüísticos de los falantes. Toles elmanes vamos a aportavos a lo largo de los alrodio 30 minutos que dura este espacio radiofónico, milenta cosas pas que disfrutéis, sintiendo charres, reflexiones, músiques y demás todo ello en asturiano. Dicivos que si vos apetez ponemos en contacto con nos, hai dellos lugares na rede pa facelo. El nuestro mail lle contacto@iniciativapolasturiano.org. Ao podéis aportar todos los comentarios, sugerencias y demás cosuques que vos presten. También estamos na página web de la propia asociación que lle como sigue, iniciativapolasturiano.org. Además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. Entamamos. Asturias caléllase. Candamu. Cangues de Onís. Pico Riello. Ruta Los Molinos. Xixón. Pión. Asturias fálase. La lingua asturiana siéntese en el país. Iniciativa polo asturiano nes Ondes. Entamamos en Iniciativa polo Asturiano nes Ondes este programa especial dedicado a lo que lle la Semana de les Lletres Asturianes, a lo que lle el nuestro idioma tan per importante esta semana, que además lo que foi les autoridades dedíquenla a la transmisión nacional de la lingua asturiana. Precisamente como convidado especial hai unha asociación Reciella Familias polo Asturiano que lleva traballando cuanta ya nesta cuestión e pensamos que era per importante traerlos al noso programa esta semana, transmisión nacional, e saludamos a un de los que está detrás de Reciella, que lle David Guardado. Un saludo, David, gracias por atendernos. Un saludo, gracias a vosotros. Estamos esta semana tan per especial para lo que yo en nuestro idioma decíamos. Vos lleváis trabajando cuanta ya en la transmisión nacional de la lengua asturiana con los neños y les neñes. ¿Por qué es per importante, David? Pues mira, la verdad es que, Reciella sí que es, podemos hablar después un poco de ello, pero Reciella nace como una necesidad, digamos, personal de las personas que pertenecemos a la asociación de las familias, que en un momento dado tenemos feos y dámonos cuenta que, que hay poquísimos espacios para transmitir la lengua fuera de las familias y dentro de las familias, digamos, esos son espacios de las propias familias, pero que muchas veces la gente no tiene herramientas, no sabe cómo actuar, no sabe cómo se puede hacer para transmitir una lengua minorizada en este caso como el asturiano, ¿no? Entonces, eso por un lado, digamos, por un lado está el tema individual nuestro, de las propias familias que se encuentran con una situación que tienen un fío, una fía y tienen que hacer de qué quieren transmitir el asturiano y muchas veces no saben cómo hacerlo o no tienen herramientas, ¿no? Y después por otro lado, está lo que de la gente que en ese momento montamos la asociación, lo que tenemos también, digamos, podemos llamarlo una base teórica, ¿no? Vamos a ver, esto y un tema y un poco lo que se reconoce esta semana en la Semana de las Lletres, ¿no? El tema de la transmisión generacional y un tema poco trabajado en Asturias, no sé si porque se dio por supuesto durante mucho tiempo, porque se pensó que no hacía falta, pero que curiosamente es una de las claves de la revitalización o de la supervivencia de una lengua y hasta ahora no se trabajó mucho específicamente, o sea, hay temas pero importantes como son los medios de comunicación, la enseñanza, imprescindibles, necesarios, pero la base de todo lo que es la vida de una lengua y que la lengua se transmita. De hecho, por ejemplo, cuando se habla de que la lengua asturiana está en peligro según la UNESCO, el marcador que pone la UNESCO para decir si una lengua está en peligro no es si está más en las escuelas, si está en los xulgados, si está en la enseñanza pública o en la medicina, y si se transmite de generación en generación. Y es un problema que en este momento está en Asturias, que es evidente y que tenemos que trabajar, ¿no? David, podríamos peñerar como dos situaciones en Asturias que hay un poquitín lo que serían los niños y las niñas de ámbitos urbanos, que son mayoría, ya que, entre Xixón, Ubiu y Avilés
estamos falando casi de 3/4 de la población asturiana, y después tenemos lo que serían los ambientes más rurales, que ahí sí que tienen los niños pues una serie de falantes patrimoniales que desgraciadamente van desapareciendo, pero que ahí sí tienen más contacto con la lengua, pero otro ya en las ciudades es más complicado, ¿no? Precisamente porque las autoridades no tienen mucho ciño para con ello, ¿no? Sí, digamos, como dices, en el ámbito rural, pues bueno, que digamos que tienes todavía falantes patrimoniales como comunidad, ¿no? Que yo creo que uno de los puntos claves, bueno, que nos queremos, que nos presta a tratar y que vemos importantes. Tú puedes en ciudades todavía hay mucha gente que fala asturiano, pero digamos que lo que es difícil en una ciudad es que tú vivas por ejemplo, en Xixón o en Oviedo, pues facelo, ¿no? Pero bueno, que vayas a una tienda y fales en asturiano, que vayas al banco y fales en asturiano, que tal, puedes facelo, pero incluso aunque lo fagas tú, aunque haya mucha gente que lo siga haciendo, afortunadamente, para un niño o una niña que está socializándose en ese momento, lo que es evidente es que el contexto y el entorno que va a topar es mayoritariamente castellano. Entonces eso es un problema grande, y la verdad es que en este momento la mayoría de la gente, de las familias que estamos en Reciella, somos familias urbanas, ¿no? Que somos sobre todo de Xixón, también de Oviedo, de Avilés, sobre todo, digamos, el núcleo más fuerte tenemos en Xixón, ¿no? Y eso es un tema grave para nosotros, ¿no? Porque, claro, al final puedes atoparte con que, incluso aunque tú lo hagas muy bien en casa, los niños y las niñas puedan ver la lengua de casa como una lengua casi extranjera, ¿no? Que se fala en casa, pero que después salen a la calle y eso no está presente. Después, en las zonas rurales, evidentemente, la situación ya es muchísimo mejor, pero de todas maneras, incluso en las zonas rurales, trabállase poco desde el punto de vista de la concienciación, de la lealtad lingüística. Digamos que vívese una realidad lingüística, estoy en un punto de vista, bueno, casi te diría que personal, ¿no? Pero vívese la realidad lingüística de una forma muy viva, pero también desde un punto de vista social casi dialectal, no sé cómo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, trabállase poco la conciencia de la gente, que enseñáis a los asturianos, a los niños y a las niñas que falen una lengua distinta, que pertenecen a una comunidad lingüística distinta, y eso, bueno, vese, por ejemplo, lo que tienen que estudiar, los planes de estudio, ¿no? Está, que realmente la lengua está o no está presente o está presente de una forma muy, muy deficiente, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho que trabajar en todos los campos, desgraciadamente, pero bueno, hay que ponerse a ello y hacerlo. Pues más nada, David Guardado, como decíamos, un de los miembros de Reciella, Familias por l'Asturiano, prestábanos mucho esta semana, este programa especial, falar con vos de esta cuestión, este traballo que estáis facendo, aparte nun contexto, como diría que el programa de televisión en Tierra Hostil, porque, como decíamos, hicimos como un percorrido bastante negativo, pero prestónos mucho lo que nos decís, David, que foi realista, porque uno cuando conoce la realidad y cuando puede trabajar sobre ella para camudala, ¿no? Y en este caso sí que nos prestaba a charlar con vos, damos la enhorabuena y seguimos en permanente contacto y bueno, gracias por atendernos. Bueno, gracias por llamarnos y para lo que queráis se quitamos. Un abrazo. Un abrazo. Estás sintiendo Iniciativa por l'Asturiano nes Ondes. Lingua pa' medrar, lingua pa' aprender, lingua pa' enseñar. Lingua pa' aprender, lingua pa' enseñar. Lingua pa' cantar, lingua pa' bailar. Lingua pa' luchar, lingua pa' amar. Esta sintonía indícanos que entamamos la sección para falar de televisión con el periodista especialista en este asunto, con un garrapillo de libros expolizados al respectivo, y la blogue que comentamos que la visitéis, Cultura Basura, Damián Barreiro. Damián Barreiro, un abrazo, gracias. Hola Samuel, muy buenas a ti y a todos los oyentes. Antes de entamar vamos a hacer alcordanza, como, bueno, llevez en nuestro programa, que pueden aportar ideas, críticas televisivas a través del hashtag TV na Radio. Allí la gente puede, bueno, aportarnos alguna idea o que hagamos alguna crítica televisiva de alguna serie. Pero, bueno, esta semana ye especial, ¿de qué nos vas a falar, güey, en esta sección tan guapa que ye traslladar lo que ye la televisión a la radio? Bueno, pues como bien dices, en esta semana tan especial, en esta semana de les lletres asturianes, también hay que tener en cuenta que hay pocos días. El 23 de abril fue el día del libro, el día de Sant Jordi en Cataluña, el día de Sant Xurde, donde lleve pues para los catalanes regalar un libro a los hombres y una rosa a la mujer, que bueno, y un puntín machista, pero bueno. Sí. Y también el próximo 17 de mayo y el Día das Letras Galegas,
que conmemórase en Galicia desde los años 60, pues bueno, coincidiendo con que el 17 de mayo publicóse pela primeira vez Cantares Gallegos, que é este libro de Rosalía de Castro que dio inicio al resurdimento, al surdimento de las letras gallegues. Pues vamos a falar un poquitín de cómo las televisiones como la gallega, como la vasca o como la catalana, pues promocionan estes xornais, coincidiendo con que estamos con la semana las letras, pues como estas televisiones de alguna manera se involucran a promoción de estes xornais que son tan importantes pues para reivindicar una lingua y una cultura y el futuro de una lingua y una cultura que, bueno, en los últimos años TPA parece que va dando pasinos en ese sentido, consiguiendo con la Semana de les Lletres, pero bueno, vamos a mirar un poquitín lo que faen en otros territorios. Por ejemplo, pues vamos a empezar por Galicia, sí, que bueno, yo siempre lo pongo como ejemplo, pero porque bueno, conózolo muy bien por razones familiares y el país que tenemos al llau, el que más averao nos queda, y además para que non digan que, claro, y que en Galicia, compararnos con Galicia, con Cataluña, con País Vasco, con Cataluña, gobierna el nacionalismo, en Galicia gobierna el PP, y bueno, también fai determinadas cosines en política lingüística que, bueno, los gallegos, hay muchos otros en Galicia que se queixen, pero mirándolo dende este llau de Leo, ¿quién nos lo diera, no, esa política lingüística? Sí. Y bueno, por ejemplo, en Galicia, coincidiendo con el 17 de mayo, que es el día, como decía, el Día de las Letras Galegas, pues la televisión de Galicia retransmite en directo el acto de la Real Academia Galega, que bueno, y un acto asemellado al que fai la nuestra academia en el Campo Amor, que también se emitió de alguna vez a través de la TPA. Pues emite este acto la televisión de Galicia, emite un documental en Galicia, igual que aquí, con nuestro Día de les Lletres, pues está dedicado a un actor, a un autor, y pues la televisión de Galicia fai un documental donde fala de la vida y la obra de ese autor homenaxeado. Pues la televisión de Galicia emite determinados programas especiales sobre fomento de la literatura gallega, coincidiendo con esa semana, pero además el resto de espacios de la televisión de Galicia también se involucra de alguna manera en esa jornada, ¿no?, de exaltación de la identidad, la cultura y la lengua gallega. Por ejemplo, un espacio musical como Luar, que bueno, y un espacio de música, pues no sé, podemos compararlo, por ejemplo, si no lo conocen los oyentes, con Les Gales de Moreno, ¿no?, que emite en televisión española, por ejemplo. Y un programa en el que pues puede actuar Isabel Pantoja, puede actuar una orquesta, puede actuar una banda de gaites, sí. O un grupo de rock en gallego. Hay desfiles de moda y una gala musical de variedades, ¿no? Pues coincidiendo con el Día de las Letras Galegas, pues por ejemplo emiten una edición especial en la que nada más actúen grupos que canten en gallego o grupos que canten versiones de poemas en gallego. Digamos que faen así que todos los programas de la canal faigan de alguna manera una mención a la conmemoración de la xornada. Mesmamente yo tengo visto de coincidir de estar en Galicia en el Día de las Letras Galegas y mesmamente hasta la presentadora del Tiempo empezar el espacio de información meteorológica diciendo, bueno, tan nuestra como la lingua y la lluvia, y por lo que no podía faltar la lluvia en un día como hoy. Eso también podría pasar de algún día en nuestra televisión, ¿no?, que parece que siempre coincide el Día de les Lletres y la lluvia, que siempre tenemos que ir a la mani por la oficialidad con paraguas. Pues en Galicia parece que también pasa. Y bueno, los informativos de la televisión de Galicia pues también dedicaron tiempo al Correlingua, que es una marcha reivindicativa por todo el territorio gallego que coincide con esta fecha en la que participen los niños de las escuelas e institutos gallegos. Y bueno, esto es de xuro que a los oyentes se recuerda al formato de la Corrica, ¿no?, que es la carrera esta que se fai por todo el territorio de fala vasca para reivindicar la transmisión generacional del euskera. Pues esta carrera, la Corrica, también tiene un seguimiento especial en la televisión vasca,
con programas especiales en el canal 1 y en el canal 3 de la televisión vasca. El canal 1 pues y el canal histórico en vasco, y el canal 3 y un canal dedicado a la programación, digamos, infantil y juvenil, a los dibujos animados, al fomento de la cultura, del deporte, de la música en vasco. Y bueno, pues el canal 3 de la televisión vasca pues dedica una programación especial a la corrica. En ese mismo sentido, cuando llegue la Feria del Libro y el Disco Vasco de Durango, pues esta actividad pues tiene una atención especial importante a través de los informativos de la Canal Vasca, pues con conexiones en directo, reportajes, entrevistas a ellos protagonistas de la cultura vasca. Y ETV3 pues llega a emitir todos los días un resumen diario de los actos, y a través de la página web pues de eitv.eus, que tienen un dominio propio para el vasco, pues tienen una página especial dedicada a la feria, donde emiten en directo pues la mayoría de presentaciones y conciertos. También desde hay años, pues en el País Vasco celébrase el Día Internacional de la Lengua Vasca. Y bueno, en la última jornada de la lengua vasca, pues la televisión vasca emitió un documental a falar de la presencia del vasco en el mundo, pues universidades del mundo donde había aules de vasco, emigrantes vascos, por ejemplo en los Estados Unidos, que todavía siguen conservando la lengua, gente en Japón que decidió aprender vasco por algo. Sí, va, una cuestión personal. Porque friquismo, hubo gente en Japón que decidió aprender vasco, pero también pasó, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y ya para acabar, pues tal caso de la televisión catalana. Como os decía, el Día del Libro, el 23 de abril, y Sant Jordi, Sant Xurde, y un beso, pues que lo regalara a los hombres, a los paisanos un libro, y a las mujeres una rosa. Y una jornada donde la sociedad catalana se echa a la calle, y la televisión catalana pues evidentemente tiene que estar del lado de la sociedad catalana, y también se echa a la calle y emite la mayor parte de la su programación en directo desde la plaza de Cataluña, que ya digamos como el epicentro de la actividad de ese día, ¿no? Y pues instalen un set en esta plaza de Cataluña, y cuando entrevisten a gente vinculado al mundo de los libros y la cultura, pues participando en las entrevistas, tertulias, debates, alderiques. Y bueno, también se hicieron conexiones en directo por todo el territorio catalán, porque digamos que en todas las villas, ciudades y pueblos de Cataluña faen la su propia Feria del Libro, y también pues emiten programas especiales, reportajes, documentales sobre la situación de la lengua y la cultura catalana en la sociedad de güey, o cómo tendría que ser la sociedad del futuro. Sí. Y bueno, y poco más sobre digamos, cómo las televisiones de alguna manera fomenten y participen en el fomento y afalen la participación de la ciudadanía en este jornada de exaltación de la cultura y la lengua propia de estos territorios. Ya para rematar, discúrroseme una entruga que lo que nos presta esta sección ye que muchas veces Damián ofiértenos una información perimportante, ¿no? Para hacer comparanza y para ver cómo se pueden hacer las cosas. Además, prestábamos como en Tamaves, que decís que muchas veces, si decimos el caso vasco y catalán, dicen, bueno, son gobiernos nacionalistas, pero en el caso gallego tal Partido Popular, ¿no? Y cómo trabállase per bien lo propio, en este caso lo gallego. Parece que en lo que lle aquí en nuestra casa, en Asturias, en nuestro país, cuesta un poquitín más eso, ¿no? Cuesta, hay alguna cocina durante la semana de les lletres, esta semana, pero cuesta un poquitín, ¿no? Hay que tirarlos un poquitín de la camisa, agarrarlos ahí un poquitín, ¿no? Sí, porque además parece que las actividades que se vienen haciendo en los últimos años pues son cada vez más escasas. Y es verdad que estamos en crisis, que hay recortes, pero cuando los recortes en el mundo de la cultura, la industria cultural en asturiano y la promoción lingüística venimos
llevamos a recortes desde los años 80, entonces claro, cuando ahora nos dicen que hay recortes, podemos hablar de los del año pasado, ¿no? De los festejos de la Semana de les Lletres del año pasado. Fue poca cosa, encima tuvo dedicada al cómic y que no hubo actividades alrededor del cómic. Este año pues dedicanlo a los niños a la transmisión generacional. Hombre, a la transmisión generacional, pues si quieren transmisión generacional, pues que pongan la lengua en igualdad de condiciones en las escuelas, que pongan una programación infantil en los medios de comunicación públicos, no que dediquen una semana a la transmisión generacional y a la lengua a los niños con 4 o 5 actividades. Si queremos ir ahí de las orejas, estamos en paz que con todo el derecho del mundo a tirar ahí de las orellas por lo poco que fai. Sí, por lo poco que se fai. Pues más nada, Damián, esta semana hay una semana de felicitación para todos los asturianos y asturianes, que ya la semana de les Lletres asturianes y es importante, y no sé qué queríamos hacer en este caso especial también dentro de nuestro programa na to sección TV na Radio, comentamos a la xente #TV na Radio para las vuestras aportaciones. Esta semana especial falemos de cómo celebren en otros lugares lo que lle la semana o el día especial de la lingua propia. Vamos a ver si estos dirigentes ponen un poquitín les piles. Damián, un abrazo, la semana que viene más. Un abrazo y una cosina más. Sí. La Semana de les Lletres asturianes, estamos hablando de cómo celebren el resto de territorios del Estado, animar a la gente que lo celebre, que vaya a las librerías, a las tiendas de disco y que consuma música y literatura en asturiano. Y es la mejor forma de celebrar el día grande de la nuestra lengua. Sí, que un abrazo. Y que sientan también la tele y la radio en asturiano. Un abrazo. Un abrazo, Tayueu. Y en casa, nel tallo, fala, nel pueblo, nel barrio, fala, en Chigre, en la escuela, fala. Y en casa, nel tallo, fala, nel pueblo, nel barrio, fala, en Chigre, en la escuela, fala. Oíste, Leti, después del colegio ¿a qué apuntamos a les guajes? A Felipe, a inglés, chino, catalán, gallego... Pero tú non lles dubieu, habría que apuntar a lingua asturiana. Iniciativa polo asturiano nes Ondes. Esta música diznos que lle el tiempo para deprender la nuestra lingua y que mellor que facelo, como llevezo en el nuestro programa, todos el males con la nuestra maestra particular. Vamos a ahondar agora un poquillín nel asturiano, con la nuestra colaboradora, la maestra Ana María Suárez. Muy buenas, Ana María, ¿cómo estamos? Hola, bien, buenos días. Sí. Buenos días. ¿Qué vamos de prender, güey? Bueno, mira, hoy prestábame que los niños y las niñas de la Asturamérica que ganaron unos premios en un concurso de cuentos que hubo en el Ayuntamiento de Valdés, pues ya eran esos cuentos. Pues lle prestos así lle outro xeito esta sección. Vamos a escuchar nenos que son el futuro y que van deprendiendo la nuestra lingua y que son los que tienen que falala cuando nos non teamos. Adelante, Ana. Mira, el concurso de cuentos y la 16ª edición y promuévelo el Ayuntamiento de Valdés y llámase concurso de cuentos Valle de Les Entre Cabos. Participan Cuideiro, Valdés, Salas, Tineo y Puebla de Allande. Mira, en la categoría de cuentos de tema libre ganó el tercer premio un escolín de aquí de la Asturamérica que se llama Julián del Río Pérez. Y bueno, vayamos el cuento, ¿vale? Diario de Julián. Yunes. Hola, me llamo Julián. Acabo de enteréis muy tarde. El mío querido diario, ¿para ahí? El mío querido diario, para allá. Estamos en verano, por si no lo sabíais. Martes. Hoy los míos pais van desde vacaciones con Alfred, el mi hermano pequeño. Desde que puede falar, siempre se chiva de todo. Ya que los míos pais van a colar, aprovechamos y quedamos en casa del mi hermano, Jambo y yo. Mi hermano sácame 6 años nada más y nada menos. Cuando los míos pais salieron, Jambo cogió el móvil y llamó a todos los contactos. En 10 minutos llenóse la acera de coches y la casa de xente. Jambo dijo que miraran el sótano, a ver si había cobertores.
Claro que había, pero cuando subí, ya mozarróme y pasé toda la noche ende. Miércoles. Dieron las 10 de la mañana y despertéme. Al despertarme, vi que la puerta estaba abierta. Entonces salí y vi todo tirado por el suelo. Media hora después, ya me despertóse y un teléfono sonó. Era la mía madre, diciendo que iban a llegar mañana. El mi hermano obligóme a limpiar. Yo dije que no, pero él siempre se sale con la suya. Díxome que si no ir a la nuestra madre, que fue idea de los dos. Cuando terminé, registré toda la casa y efectivamente había una cosa mal. Que era la puerta del baño, estaba pintada por dentro. Mi hermano y yo quitamos la puerta y llevamos al sótano. Cogimos otra y pusimosla en menos de un minuto. Un milagro, la verdad. Xoves. Hoy llegaron los míos pás, a sentarles cosas y fueron a comer. Mi hermano y yo estábamos más celes, sabiendo que todo nos salió perfecto. Pero al mío pa entraron en ganas de ir al servicio y diose cuenta de que en la puerta había un pistello. Entonces no nos quedó más remedio que confesar todo. Así la pasamos todo el mes castigado. El mío castigo ayer, adiós al diario de Julián. Gracias, Julián, un abrazo. A continuación, en los cuentos sobre la naturaleza, historia, arte, tradiciones, costumbres, etcétera, del Valle de Les Entrecabos, el tercer premio llevó una escolina de sexto de primaria que se llama María Rodríguez Gómez y que os va a leer el cuento a continuación. La naturaleza. Y era un día de vacaciones de verano. Hacía mucho calor en el pueblo de Yaura y fue llamar a las dos amigas, Mara y Marta. Como hacía mucho calor, decidieron ir a darse un baño en el río del Prado con los paxarinos, los conejos, los venados y muchos animales más. Se prestabais mucho porque el agua estaba transparente y muy fresca. También eran muy defensores de los animales. Y un problema presentóse. De súbito escucharon un sonido de un disparo. Muy asustados, se echaron a correr sin parar. Cuando llegaron al pueblo, fueron corriendo a contárselo al guis, al vigilante de los montes, y díxonos: «Neños, non pode facerse nada, porque lle un coto de casa». Los niños decidieron ir a hablar con el jefe para acomodar el territorio de casa que se convirtiera en un sitio tranquilo para los veranos. Pasó una semana y los niños presentáronse en el despacho del jefe de la policía. Al cabo de 3 meses llegó una carta a casa de Mara que decía así: «El territorio de casa convirtióse en un lugar tranquilo para los veranos, tal que vosotros pedís. Estimadamente el juez». Mara rápidamente fue a contárselo a las dos amigas, Marta y Yaura. Ellas se alegraronse mucho. Fueron darles gracias al juez y él dijo: «De nada, neñas, vosotros tenéis razón. Y es un lugar bien guapo para hacer acampar y se bañarse en el río». Las niñas, bien asustadas, dijeron: «Para hacer acampar, pero en el cifogueres, porque destrozaría el prado». «Claro, neñas, hay que poner un cartelo a la entrada. Nosotros vamos a ponerlo ahora. ¿Y podemos hacer el cartelo?» «Claro, niños, podréis hacer el cartelo. Y mañana ya es el día de la fiesta. Y podréis dar el discurso». Bien, layaron a coro las niñas. Fin. Muy bien, gracias. Vamos ahora con el segundo premio, que lo llevó una niña de sexto de primaria que se llama María Álvarez Pola. Va a llevarlo a continuación. Había una vegada en un pueblo un castaño bien grande. Ellos siempre tenían una tradición, que era que esperaban hasta la seronda a que creciesen las castañas para la Mahuestu y collerlas para celebrarlo en la plaza del pueblo. 3 días antes de la Mahuestu desaparecieron las castañas y nadie sabía dónde estaban, entonces no podían celebrarlo. Unas horas más tarde, 2 niñas llamadas Elena y Ara, que gustaban los misterios y que vivían en ese pueblo, quisieron ir allí a investigar dónde estaban las castañas. Atoparon unas huelgas y siguieronles hasta llegar a una casa abandonada en el monte. Y era una casa de madera, no había ni puertas ni ventanas y ellos entraron. Pero dentro solo estaba una bolsa vacía, con solo una castaña. Al salir de súbito, vieron a quien correr con unas castañas en la mano. «Y el que robó las castañas», dijo Yara. «Corre, vamos», dijo Elena. Ellos fueron a por él hasta que paró de correr y dijo: «¿Por qué me perseguís?» «Porque robaste las castañas», dijeron las dos al empar. «¿Qué decís? Si estas castañas acabo de mercarles en la limerca y iba corriendo porque no llegaba a Palazza», dijo. «Perdona, paisano», dijeron las niñas. Yara y Elena fueron a casa y quedaron al día siguiente en la
casa abandonada para seguir investigando. Pel camino vieron que el alcalde del pueblo iba con un saco lleno de castañas al coche y las niñas siguieronlo. El alcalde fue a la limerca y lo que vieron ya era impresionante. El alcalde estaba vendiendo castañas en la frutería, a mascaritao de castaña. Y ahora con su móvil fichó una semilla y las dos fueron decir: «Fuiste tú el que robó las castañas». «Vale, pero no fui yo, fue él», dijo el alcalde señalando al paisano que vieron ayer. Aquel paisano explicó todo lo que pasó. Él agarró las castañas y dabailas al alcalde para venderles en la limerca, y de recompensa él se llevaba de algunas. Al fin la semilla del alcalde, a mascaritao de castaña, Yara pusola en Google, y gracias a Elena y Yara pudieron celebrar la Maguestu con las castañas y sidra. Pero todavía no sabían de quién eran las huelgas y por qué llevaban a una casa abandonada. Falta el primer premio que lo ganó una escolina de sexto primaria que se llama Patricia Fernández Fuertes y va a llevoslo. El precioso Cuideiro. Fai mucho tiempo en el norte de España había un poblín nomado Cuideiro, en el que la gente ganaba el dinero pescando, trabajando en las fábricas de envase. Ese poblín tenía algo que no tenían los demás, la su simpatía. La gente era muy pobre, porque en esos años las perres eran muy escasas y tenían que trabajar muy duro. Los míos bisabuelos eran pescaderos, los abuelos, mi papá y mi tío también. Bueno, seguro que ese negocio lo daré yo y el mío primo pequeño, que encantaríame, para que siguiera siempre en pie. Del pueblo todos éramos del mismo palo, marineros, pescadores, envasadores en la fábrica. El machismo todavía seguía y las mujeres no podían votar, ser capitanas o lo que quisieran ellas. Solo estaban en la fábrica trabajando o en casa haciendo las labores y atendiendo lo que sus maridos obedecían. Las personas en Cuideiro llevábanse todos bien, ayudábanse mucho. Parece que antes las cosas eran más duras, que lo eran, pero las tradiciones seguían haciéndose, como la fiesta santana, la murabela, la santina, el bautizo pisuetu, que en San Pedro hay un día en el que los sanseros van por el monte y para arriba hasta llegar a la fuente del canto. Allí, y donde por encima te echan un poco de agua en la cabeza, y entonces conviertes en pisuetu. Y otras fiestas que eran fantásticas pero poco comunes. Ahora igual le seguimos haciendo, pero otras que seguro que eran mayores, ya parece que ni sabemos que existen. Pero por muy mal que tuvieron las cosas antes y ahora, Cuideiro sigue en pie, con sus gentes, tradiciones, etcétera. Yo, si pudiera, que sin duda lo faría, es que me gustaría que volviera el Cuideiro de los míos abuelos, ese Cuideiro tan guapo y precioso en el norte de Asturias, ese pueblo, el alma de Asturias, por así decirlo. Nunca, y aunque muera, nadie ni nada podrá separarme del mío precioso Cuideiro. Fin. Pues perprestosos estos cuentos que, bueno, ganaron de ellos premios y ya en este programa tuvimos, Ana, de ellos años sintiendo a los guajes y a las guajas de lo que, pero del labor que faen, pero lo guapo, iba a decir lo guapo que lle el sentir y que un xeito, falámoslo otros años, un xeito perafalladizo de averase al asturiano, ¿no? Sí, es un ejercicio muy prestoso, muy guapo, en el que ellos, pues bueno, cuentan un poco lo que ellos rodea y bueno, también un ejercicio muy bueno de torna, de traducción del castellano al asturiano. Pues más nada, si te parece, para vinientes semanas seguimos falando y deprendiendo el asturiano, en este caso basámoslo a la práctica, ¿no? A cómo se puede hacer y cómo los nenos y les nenes están trabajando ese tema per guapo y estos relatos perafalladizos. Un abrazo. Un cordial saludo.